Mayo fue el mes de la masturbación, del tema que hablaremos el día de hoy. Quiero agradecer a Cuen Ula Valera y a Sociem Udo por la invitación y por la iniciativa. Yo soy Yeca Méndez, soy médico cirujano y actualmente en formación como sexóloga clínica y terapia de pareja. Antes de iniciar como tal, quiero compartir algo que podríamos llamar un pequeño experimento. Simplemente cuando me proponen el tema, yo coloco en mi Instagram una pregunta sobre qué asocias con masturbación y esta fue alguna de las respuestas que obtuve. Siendo culpa la palabra que más se repitió, entramos entonces en este tema viendo cómo tiene un significado distinto para cada persona, que va a depender de su entorno social, de su entorno cultural, de la crianza, de las creencias, de las vivencias que cada persona experimente. Por lo que hablaremos de la masturbación, que a estas alturas sigue siendo un tema tabú, y de algunos aspectos relacionados a ella. En cuanto a la etimología de la palabra masturbación, no está del todo claro. Hay autores que defienden que proviene del griego meseatur, que significa excitar el pene, y otros autores defienden que proviene de la expresión manus estuprare, que significa cometer estrupo con las manos contra uno mismo. Estrupo es una palabra que ya está en desuso y que significa cometer delito contra la integridad sexual de una persona. Sería como violentar o violar. Por lo que entendemos entonces la frase como cometer violación con las manos contra uno mismo. Definiciones de masturbación hay muchas, veamos estas dos. Toda forma de autoplacer sexual obtenido mediante cualquier tipo de estimulación física directa. Estimular los órganos genitales o las zonas erógenas con la mano o por otro medio para proporcionar goce sexual. Vemos que tienen similitud en que es una práctica que tiene como fin el placer y que no es meramente genital, sino que abarca todas las zonas erógenas. La masturbación ha tenido durante la historia una connotación distinta, ha sido percibida por la sociedad de distintas maneras. Se ignora quién fue el primero en masturbarse y teniendo en cuenta que los mamíferos y en concreto los primates lo hacen y que la especie humana pertenece a estos dos grupos, existe una teoría que tenemos la masturbación hoy día como una herencia de nuestra evolución. La biología evolutiva defiende que el comportamiento sexual de nuestros antepasados prehistóricos sería más cercano al de los actuales bonobos que al que tenemos los humanos hoy día. Los bonobos son unos primates con los cuales compartimos aproximadamente el 99% del genoma y en ellos se evidencia que disfrutan de una sexualidad libre y frecuente, útil para la cohesión social, la liberación del estrés y el estrechamiento de lazos afectivos entre los miembros del grupo. Por otra parte, dentro de sus prácticas sexuales está la masturbación y el homoerotismo. Galeno consideraba la masturbación una manera de liberarse del exceso de esperma, encaminada a mantener la salud del cuerpo, la veía de forma terapéutica. Esta no debía practicarse en exceso, sino conforme a la necesidad que dictara la propia naturaleza, pero no la del deseo sexual, como lo entendemos hoy día, sino con esa necesidad de liberarse del exceso de humores y fluidos corporales. Es por ello que recomendaba la masturbación para las mujeres, pues les permitía expulsar los humores sobrantes. De esta manera, liberarse de los dolores que causaba la retención de los mismos y los consiguientes ataques de histeria. En las épocas griega y romana, la masturbación era algo grotesco y en cierto modo despreciable. Era una práctica de segundo orden que rebajaba la dignidad de un ser frustrado. La masturbación era indigna para los hombres de alto estatus, pero no para los esclavos, las mujeres y los niños, ya que los hombres de alto estatus tenían el privilegio, podían darse el lujo de pagar una prostituta o de utilizar un esclavo o una esclava para satisfacer sus deseos sexuales, en cambio de aquellas personas que no podían pagarlo y pues les tocaba masturbarse. Por eso no era visto como un acto pecaminoso ni como un acto dañino para el organismo, sino como un acto vergonzoso por la pérdida de posición y prestigio social del hombre que la practicara. En Edad Media se fue convirtiendo ya en pecado por tratarse de un acto contra la ley de Dios. Fue adquiriendo implicaciones religiosas y morales negativas, pero todavía para ese momento no era vinculada al deterioro físico. Es a finales del siglo XVI y durante el XVII donde aparecen ya diversas publicaciones que hablaban sobre la masturbación como causante de graves daños, tanto físicos como mentales. Además, que impedía tener una vida normal y que incapacitaría para tener relaciones matrimoniales. A principios del siglo XVIII
aparece una publicación de un libro llamado Onania, o el atroz pecado de la autopolución y todas sus espantosas consecuencias para ambos sexos, en el cual se podían encontrar consejos espirituales y físicos para ayudar a aquellas personas que ya se habían dañado por masturbarse. Para algunos médicos pasó a ser violencia manual. Ellos consideraban que la fricción en el momento de la masturbación era nocivo para la estructura interna de los genitales, produciendo de esta manera impotencia, eyaculación precoz, infertilidad y supuración. Esta nueva concepción médica de que la masturbación causaba daños físicos y mentales se suma al ámbito de la moral judío-cristiana. Algunos médicos decían que debía atacarse el problema, pues la población o la raza humana se iba a ir debilitando poco a poco y degeneraría, ya que se pensaba que los hijos de aquellas personas que se masturbaban eran mucho más débiles de aquellos que no. Alrededor de 1758 aparece una publicación llamada El onanismo por un médico llamado Samuel Titsot, donde se encontraban o describían los trastornos que causaba la masturbación. En este se recogían muchos males que se habían descrito anteriormente en Onania y además añadía información que causaba sobre el sistema nervioso, describiendo casos que él veía en su consulta. Aseguraba además que la pérdida de semen era equivalente a perder sangre. Decía que perder aproximadamente, perder 3 mililitros de semen era equivalente a perder 120 mililitros de sangre. Como la masturbación entonces era vista como una enfermedad, se creía que esta podía ser curada, y la manera de ser curada pues era evitar la práctica, por lo que surgió la invención de diversos métodos para evitarla. Diseñaron camisas de noche para inmovilizar el cuerpo, cinturones de castidad, corsés metálicos, entre otros. Incluso métodos más invasivos, como era la utilización de sonda permanente en la uretra masculina, o irrigar la uretra con sonda con solución de bicarbonato sódico para causar lesión, y de esta manera evitar que el hombre pues tuviese deseo o ganas de masturbarse. En el caso de las mujeres y las niñas, cuando el mecanismo físico no era eficiente, se comienza entonces a practicar la ablación del clítoris. En el siglo XIX y XX hay médicos que siguen practicando la masturbación, pero de forma terapéutica también, o sea, como un tratamiento. Era practicada por ellos mismos a través de vibradores y creían que la estimulación del clítoris directamente servía para paliar los síntomas de la histeria, como creía Galeno hace un tiempo atrás. Por otra parte, un médico estadounidense llamado John Kellogg, cuyo apellido podemos relacionar con un famoso cereal, recomendaba que para tener una buena salud no debía masturbarse, y para evitar la masturbación se debía llevar a cabo o mantener una dieta rica en cereales y ejercicio, y de esta manera tener una adecuada salud. Él aseguraba además que la masturbación disminuía el tamaño de los testículos y que causaba acné. En 1890, en 1910, es cuando comienza a cambiar el panorama social de forma más propicia en pro de la masturbación. Havelock Ellis, que es considerado uno de los primeros especialistas de la sexología moderna, defendía que no era causa de enfermedades ni mentales ni físicas, sino él, por su parte, creía que era una fuente legítima de relajación mental. Ya a finales de la década de los 40, gracias al científico Alfred Kinsey, quien marca un hito en la masturbación y en la sexualidad en sí, gracias a todas sus investigaciones, el resultado de todos sus estudios dio a conocer que había muchos hombres y muchas mujeres que se masturbaban y que no tenían ningún tipo de problemas ni físicos ni mentales, no tenían ningún problema de salud. Es entonces para el siglo XX que comienza a verse la masturbación con otra perspectiva. Después, Master y Johnson defendieron la masturbación como un modo saludable de mantener la función sexual. Incluso desarrollaron una terapia para solucionar las dificultades sexuales en la pareja, en la que incluyeron la masturbación como un recurso fundamental. Defendían el hecho de que la mujer podía alcanzar el orgasmo sin necesidad de la estimulación sexual del hombre, y estaban en desacuerdo con la idea de que la sexualidad de la mujer era un reflejo de la sexualidad del hombre. Ahora la evidencia científica negaba las creencias del pasado y empezaba a ser difícil a seguir creyendo que la masturbación
era causa pues de enfermedad o de locura o incluso de muerte. Gracias a todas estas investigaciones, pues, y que comienza a cambiar la manera en que se percibe la masturbación, sobre todo en el ámbito científico, se comienza a derrumbar todas estas falsas creencias y mitos de que eran causantes de enfermedad, ¿no? Se estudian y se describen diversos beneficios que sabemos hoy día que no son solo físicos, sino que son también beneficios psicológicos. Lo primero es reconocer que la masturbación es una actividad sexual natural, es placentera, es saludable. Sabemos además que desencadena reacciones tanto químicas, físicas, hormonales, fisiológicas, y que es una práctica de la cual podemos obtener muchos beneficios. Pues refuerza nuestro sistema cardiovascular. En la etapa del orgasmo ocurre un aumento del nivel de noradrenalina, aumentando la fuerza contráctil y la frecuencia en la que se contrae el miocardio. Por ende, hay aumento del trabajo cardíaco, hay una mayor demanda de oxígeno para que este miocardio se contraiga, y de esta manera, de forma indirecta, se incrementa el flujo sanguíneo hacia el corazón, llevando consigo un mayor aporte de oxígeno. Esto obviamente no sustituye a una actividad física como tal, pero sin duda pues aporta beneficios. Además, mejora nuestro estado de ánimo, reduce el nivel de estrés, ayuda a conciliar el sueño, gracias a la liberación de serotonina, de prolactina, de dopamina, de oxitocina. Por otra parte, favorece nuestro sistema inmune. Se ha evidenciado la presencia de niveles elevados de citocinas en el plasma tras el orgasmo o posorgasmo, así como de inmunoglobulina A, lo que refuerza nuestras defensas. Reduce el dolor gracias a la liberación de endorfinas, por lo que actúa como analgésico natural. En cuanto a que es un factor protector para el cáncer de próstata, una revisión bibliográfica donde se estudiaron publicaciones relacionadas con la masturbación y la prevención de cáncer de próstata, lograron identificar un total de 16 estudios, de los cuales un 44% de la muestra afirmaba que existía una relación positiva o una relación protectora ante el cáncer de próstata mediante la masturbación. Por otra parte, no hay evidencia que sea un factor predisponente. Sí es cierto que no contamos con un 100% de estudios que digan que es protector, sí hay un gran porcentaje de estudios que lo avalan y no hay estudios pues, que digan lo contrario. Por otra parte, la masturbación es una práctica que nos permite descubrir nuestros sentimientos eróticos, experimentar a plenitud nuestra sexualidad, a vivirla sin avergonzarnos de ella, conocer nuestros genitales, nuestros fluidos, olores, crear un vínculo con nuestro cuerpo, ya que nos permite aceptarnos y disfrutar sin complejos. El entender que nuestro cuerpo tiene la capacidad para estimularse y detectar zonas y caricias, las que sean más eficientes para lograr el placer, la excitación y por consiguiente el orgasmo, dará a largo plazo beneficios para toda nuestra vida sexual. De esta manera, pues, eliminando lo que es culpa, miedos, vergüenza, y logrando así que el cerebro logre entrar en un estado de desconexión y entrega al placer. Favorece además la respuesta orgásmica, aumenta el desarrollo de sensibilidad vaginal, lo que nos permite a la hora de llevar una actividad sexual en pareja, vivirla con plenitud y no fingir, por lo que hace que sea beneficioso y sea saludable. Es la mejor manera, además, de ir conociendo el sexo y de desprenderse de temores, de inhibiciones, de inseguridades. Es una forma de adquirir confianza, de poder expresarnos sin ningún tipo de miedo, lo que además tiene un efecto positivo en nuestra autoestima y nuestra salud mental. Nos hace conscientes de tomar responsabilidad de nuestra sexualidad sin imponer en la otra persona que debe hacerse cargo de que yo sienta placer. Permite además satisfacer el deseo cuando no se tiene pareja e incluirla como una práctica más para compartir con la pareja si se tiene, incluyéndola como una actividad más dentro de este amplio abanico de la sexualidad, ¿no? Fortaleciendo la relación. Mantiene además activo el deseo sexual, es una forma de erotizarnos. Es la única práctica sexual segura, sin riesgos de ITS y embarazos, obviamente. La masturbación realizada de manera consciente, tomándose pues, el tiempo necesario, permitiéndose explorar de forma calmada y generalizada todas estas sensaciones a plenitud,
calmar la mente sin buscar el fin último del orgasmo en un tiempo apresurado, se asemeja con la práctica de meditación, asociada a una sensación de tranquilidad y relajación física y mental, proporcionando además beneficios cognitivos y psicológicos. En cuanto a las personas de tercera edad, hay estudios donde se verifica que en aquellas personas donde se mantiene una actividad sexual activa, incluyendo dentro de estas la masturbación, sus aptitudes o funciones cognitivas están mucho mejor que en aquellas personas en las que no. La masturbación, pues como vemos, no es solo de un grupo etario, sino que está presente durante las distintas etapas de nuestra vida. Iniciando con la masturbación en la infancia, sabemos que hay niños y niñas menores de 10 años que ya realizan prácticas de autotoque, que podemos llamar masturbación. Incluso hay registros de ultrasonido de casos de autotoque prenatal en úteros maternos. O hemos visto niños y niñas que se frotan contra la almohada, contra el sofá, o se tocan directamente con sus manos. Ellos, los niños y las niñas, suelen descubrir a través de caricias casuales durante el proceso del descubrimiento las sensaciones agradables en sus genitales y en toda la piel de su cuerpo. Se relaciona con la búsqueda de un estímulo placentero que no posee el sentido erótico sexual del adulto. Es importante tener esto en cuenta, pues en nuestra cultura la masturbación infantil es ajena a muchos padres, a muchas madres, al personal educativo, incluso a los médicos. Y bueno, nosotros como médicos podrían acudir con dudas al respecto. Podrían en una consulta preguntarnos si que vieron a su hijo tocándose o frotándose contra algo y preguntar si esto es normal, qué pueden hacer, si sus hijos son raros. Y bueno, pues lo primero, entender que es algo completamente natural, que es una práctica totalmente normal, es parte de su descubrimiento, enseñarles esto a ellos para que puedan enseñar a sus hijos, permitirles que se exploren, hablarles con amor para educarlos, pero primero, como digo, hay que primero educarnos nosotros y educar a los padres para que ellos puedan transmitir el mensaje de la mejor manera. No desde el miedo, ni regaños, ni transmitirles que están haciendo algo malo, o sea, que sientan culpa, sino explicarles que es algo natural y que, bueno, vivimos en una sociedad con ciertas reglas y que esto no es que esté mal ni que sea prohibido, pero sí que es algo privado y que hay sitios o espacios donde se puede hacer con tranquilidad, en casa, en el baño, en su habitación, y hay otras zonas u otras partes en las que no, como en la calle, en un supermercado, demás, ¿no? El modo en que se transmite el mensaje al niño o la niña es pues realmente muy importante. También es muy común que piensen que esto puede ser dañino para el infante. Y nosotros tenemos el deber de educarlos y transmitirles que la masturbación infantil no es peligrosa, que no tiene consecuencias para el desarrollo del cuerpo ni los genitales, ni tampoco predice el comportamiento futuro. En cuanto a la masturbación de la adolescencia o en la etapa de la adolescencia, es la etapa donde parece estar un poco más aceptada y sobre todo en el sexo masculino, ¿no? Acá, bueno, la transformación del cuerpo y efectos hormonales influyen considerablemente. En este momento, pues es crucial, donde nos reconstruimos nuestra identidad y desarrollamos nuestras nuevas capacidades cognitivas. En esta etapa, como ya dije, pues pudiera ser la etapa donde más aceptada se ve y pareciera que a medida que se van cumpliendo años o adquiriendo ciertos compromisos, la masturbación no debería existir, debería ir disminuyendo. Por lo que en la etapa de la vejez, pues es como si ellos no tuviesen derecho y es un grupo en el que la masturbación muchas veces se ve muy mal. Existen en este periodo pues cambios importantes que conllevan a reorganizar la sexualidad. Se tiene la creencia que la sexualidad de las mujeres termina con la menopausia y que las personas de tercera edad no tienen interés sexual. Pero, bueno, por lo contrario, hay estudios que revelan que en esta etapa es una práctica bastante deseada, incluso si se tiene pareja. Hay un informe llamado Masturbación en la etapa de envejecimiento, donde arroja que de 60 a 68 años de edad, un 92.6% de hombres y un 47.1% de mujeres se masturba, el 70
perdón, el grupo de 70 a 79 años, un 29.5% de hombres y un 49.1% de mujeres se masturba, y de 80 a 89 años, un 45.8% de hombres y un 34.5% de mujeres. Por lo que igualmente, como en las otras etapas, es algo completamente natural y muchas veces tenemos la connotación negativa, ¿no? De que las personas mayores pues no pueden masturbarse, que es algo pervertido. En cuanto a los grupos de personas que tienen alguna limitación visual, auditiva o de movimiento o alguna limitación mental, creemos que no tienen deseo y tenemos muchas falsas creencias al respecto. La realidad es que en este grupo la variabilidad y la diversidad son tantas como en el resto de la población. La masturbación es la conducta erótica más habitual en este grupo. En muchos casos es una de las pocas alternativas a las que pueden acceder. El silencio no es el mejor recurso para esta situación, ya que los deseos y las necesidades estarán ahí, se hable o no. Por consiguiente, una información adecuada y fiable es tan necesaria e imprescindible como en el resto de la población. Además que este grupo, por lo general, tiene una sobreprotección casi las 24 horas del día y no se les da el espacio ni la privacidad para llevar a cabo pues, sus deseos. Por falta de desconocimiento, hemos visto que a través de la historia se ha creado un montón de falsas creencias en relación a la masturbación y que hoy día permanecen algunas de ellas, dentro de las cuales pues vamos a mencionar que la gente casada o con pareja no debe o no puede masturbarse, que disminuye el deseo sexual, que masturbarse agranda el tamaño del pene y del clítoris, que provoca daño en los genitales, afecta la fertilidad, que los niños, mujeres, personas de la tercera edad y personas con alguna discapacidad no se masturban, o al menos no deberían hacerlo, y que produce la aparición de acné o manchas en la piel, entre otras. Probablemente habrán escuchado algunas otras creencias al respecto. Hemos hablado que mediante la masturbación es la oportunidad perfecta para conocernos y aceptarnos, conocernos por completo. Pero ¿cuántas veces realmente vemos nuestros genitales? Los hombres lo tienen más fácil, claro está, pero las chicas alguna vez han detallado. Esto es, bueno, es muy importante el familiarizarnos con todo nuestro organismo. Sabemos que cada individuo es diferente y nuestros genitales no son la excepción. Entender además que no existe este concepto, ¿no? de vulvas y de penes perfectos. A propósito de esto, pues quería compartirles el trabajo de un artista británico llamado Mark Carney, quien tiene dentro de sus obras 10 paneles con 400 moldes de vulvas de yeso, la cual llama la Gran Muralla de la Vagina. Acá les coloco 2 de los 10 paneles, donde participaron voluntarias de edades entre 18 a 76 años. Asimismo, realizó un mural llamado 4x4, explicando que no utiliza penes flácidos, sino penes en erección, ya que es en este momento donde más les preocupa a los hombres, pues el tamaño, la forma y demás. Su manera o lo que desea es exponer la diversidad, que es algo totalmente normal, que vean la gran variedad de formas, de asimetrías, de coloración, de tamaños. Él dice que cuando hayas visto todo lo que los demás tienen, te sentirás bien contigo mismo. Consideraciones a tener en cuenta de la masturbación. Creencias relacionadas. Es importante evaluar cómo vivimos la masturbación, cuestionarnos lo que sentimos al respecto, ya que puede estar vinculado a pensamientos no funcionales, pensamientos de culpa, de vergüenza, sentir que es una conducta perversa o pecaminosa, o masturbarnos como un método de escape ante algún problema o alguna emoción, y no llevarla a cabo con una intención de placer o disfrute sanamente. Entonces es muy importante cuestionarnos todas estas creencias y estas creencias que nos puedan estar limitando. En cuanto a la higiene, pues si estamos durante la masturbación utilizamos juguetes, pues tener en cuenta que deben estar totalmente limpios, que si estamos practicando la masturbación con pareja y deseamos compartir los juguetes, es 100% recomendable el uso de preservativos o de barreras
de los juguetes cuando se los prestan de una persona a la otra. Al igual que si hay masturbación anal, el paso del ano a la vagina, en el caso de las chicas, a la vulva, pues puede llevar con sí diversas infecciones, por lo que hay que tener esto en consideraciones con respecto a esto. En cuanto a las técnicas, pues es verdad que existen muchas técnicas descritas para masturbarse y que podrían servir como guía, pero recordemos que pues somos diferentes y por ende todos tendremos placer de diferentes maneras. Y solo permitiéndote descubrir y disfrutando o disfrutarlo sin seguir patrones como tal y de poder comunicarlo cuando lo estás haciendo en pareja, pues te traerá muchos más beneficios. Además, el no acostumbrarse siempre al mismo estímulo te brindará la oportunidad de expandir el placer. En cuanto a la adicción, como toda adicción, a cualquier otra cosa, si la masturbación ya interfiere en tu vida diaria, es cuando debemos cuestionarnos el pedir ayuda, el asistir a alguna terapia, ya que pues no está siendo funcional, no está siendo satisfactorio, sino por lo contrario nos está trayendo algún tipo de problemas, ¿no?, en nuestra vida diaria. Y bueno, ya para concluir, hemos visto que no hay evidencia científica que muestre que la masturbación es perjudicial para nuestra salud, ni física ni mental. Por el contrario, es algo natural que nos permite conectar desde otra perspectiva con nuestro cuerpo y pues que nos aporta beneficios para nuestra salud desde el placer, conectando con nuestra sexualidad. Es un indicador de buena salud cardiovascular, sobre todo en el sexo masculino. Es de gran importancia una adecuada educación sexual, comenzando por los padres, madres, por los adultos en general, para que pues adquieran las herramientas adecuadas y poder educar a los pequeños, ya que las creencias basadas en actitudes negativas al respecto puede generar malestar, puede generar este sentimiento de culpa, de confusión, miedos, inseguridades, que puedan crear limitaciones en un futuro en cómo nos percibimos a nosotros mismos y también limitaciones en cuanto a las experiencias sexuales. No es una actividad exclusiva o una práctica exclusiva de humanos. Vimos cómo la masturbación ha ido cambiando su percepción de la misma en la sociedad, adjudicándole connotaciones negativas por falta de información veraz, por creencias religiosas, catalogándola como pecado, también que ha sido asociada al poder y pues la causa de enfermedades orgánicas y psicológicas, que ya sabemos que no es así. La verdad es que, bueno, la masturbación es un derecho sexual de todo ser humano, somos seres sexuados y tenemos la libertad de escoger proporcionarnos placer. Es una práctica natural, sana y beneficiosa, es el espacio perfecto para descubrirnos y explorarnos, ya que nos permite pues comprender, ¿no?, la responsabilidad que todos tenemos sobre nuestra sexualidad y nos permite abrirnos a vivir el placer con plenitud, a conocernos, a aceptarnos, a amarnos. Me pasaré las diapositivas para que pues indaguen un poco más si desean en cuanto a la bibliografía. El segundo libro que aparece acá es un libro de una persona, una mujer, que se cataloga como una profesional de la masturbación. Lleva aproximadamente unos 30 años ejerciendo esta profesión, digámoslo de alguna manera, y bueno, lo tengo en PDF, se los puedo hacer llegar. Por mi parte, pues dejo mi contacto, si surge alguna duda, comentario o sugerencia. De igual forma, las preguntas y demás, pues queda habilitado el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias.